Listo, ya puedes iniciar, Jesús. Gracias. Ya está bien. Buenas noches, chicos, de la base 25. Mi nombre es Jesús Fernando Ingabazán y en esta ocasión les voy a dar la clase sobre desarrollo embrionario y señalización celular y las diferentes vías que incluye estas, las principales, ¿no? Entonces, vamos a pasar con el índice. Ahora sí. Entonces, primero, como parte de la clase, vamos a ver los tipos de comunicación y un esquema general de lo que es la cascada y señalización celular. Luego de esto, vamos a ver un listado de las principales vías, principalmente las vías que le solicitan ustedes, de la vía Wingless, Sony Hedgehog, etcétera, las cuales vamos a detallar cada uno sus diferencias y sus funciones. Y los que les voy a pedir es que estén atentos tanto a los ligandos y a sus receptores, ¿no? Igual ustedes tienen las diapositivas, y si bien son bastantes términos, siglas, al final van a utilizar esta diapositiva para repasar, ¿no? Así que no traten de memorizarlo ahorita, sino como que presten atención cómo se da el proceso y luego va a quedar por su cuenta. Así que, bueno, un momento, voy a cerrar esto. Ya, ahora sí. Entonces, como pueden observar aquí, y como ya sabrán, aquí están los diferentes tipos de comunicación celular, las cuales las principales van a ser la autocrina, la célula responde a sus propias señales, la endocrina, los ligandos actúan a células distantes, pero las principales que vamos a observar el día de hoy son la yoxacrina y la paracrina. La yoxacrina, como por definición, es la comunicación mediante el contacto celular o células que están adheridas entre sí, que están juntas. Estos van a tener sus diferentes tipos de comunicación, que voy a detallar más adelante. Y el tipo de comunicación principal que vamos a ver es la paracrina, que una célula va a enviar un ligando a una célula cercana. Este ligando se va a unir al receptor de esta célula cercana y va a causar un cambio y una señalización celular en esta misma célula que tuvo su receptor unida al ligando, ¿no? Entonces, el esquema general que les voy a mostrar a continuación es el siguiente. A ver, un momento. Y ahora sí. Entonces, este es el esquema general que necesito que presten atención. Y una vez entiendan esto, me pueden hacer cualquier pregunta y normal, se los explico, ¿no? Pero esto es lo principal y la base para toda la clase. Entonces, poniendo como ejemplo la comunicación paracrina, que era la comunicación entre células que están poco distantes. El primer paso va a ser que el ligando va a llegar al receptor. Entonces, se va a dar el primer paso, unión de ligando receptor. Entonces, este receptor, ¿cuáles son sus características? Como pueden observar, es una proteína transmembrana. ¿Qué quiere decir? Que tiene dominio extracelular, dominio transmembrana y dominio citoplasmático. Entonces, ¿qué pasa cuando el ligando se une al receptor? Es como si activara una llave. El ligando es como una llave que va a hacer que el receptor cambie. Entonces va a haber un cambio conformacional del receptor. ¿Pero qué significa esto? Que si bien el dominio extracelular se unió al ligando, lo que va a pasar que en el dominio citoplasmático se van a activar enzimas y sinasas, que esto va a ser el cambio conformacional. Pero la pregunta es, ¿qué hacen estas sinasas, estas enzimas? Luego pasamos al tercer paso, que es cascada de fosforilaciones. ¿Esto qué quiere decir? De que estas sinasas o enzimas van a hacer que cuando una proteína se una o llegue a este dominio citoplasmático, lo que van a hacer es fosforilar las proteínas. ¿Eso qué quiere decir? Que les van a dar un grupo fosfato. Entonces, una vez que yo tengo acá mi proteína unida a un grupo fosfato, ¿qué va a pasar? Estas mismas proteínas pueden fosforilar a otras proteínas. Y es como contagiar un virus. Por ejemplo, si esta proteína ya tiene un grupo fosfato, va a hacer que otras proteínas tengan otro grupo fosfato y así. Esas mismas proteínas van a fosforilar otras proteínas y así y así. Y por eso se le conoce como cascada de fosforilaciones. Porque una vez que empieza una proteína a ser fosforilada o tener un grupo fosfato, lo que hace es que un montón de proteínas tengan este grupo fosfato o sean fosforiladas. Por eso se le conoce como cascada. Y al final, esta cascada sigue, sigue, sigue hasta llegar a un factor de transcripción. ¿Qué es un factor de transcripción? Es una proteína también que se encarga de expresar los genes mediante el proceso de transcripción, como su mismo nombre lo dice, ¿no?
Entonces lo que quiero que entiendan es que esta cascada de fosforilaciones va a llegar hasta activar un factor de transcripción y este factor de transcripción va a ir al núcleo y va a activar este proceso, ¿no? Y va a expresar los genes. Bueno, este es el formato general. Quiero que si hay alguna duda por aquí me lo diga o si está todo claro para poder seguir, por favor. Porque esta es la base principal de toda la clase, chicos. Bueno, si no quedó claro, lo vuelvo a explicar rápido. Me dicen todo claro. Ya, ok. Por último, el primer paso es unión al ligando al receptor. Cuando se une al receptor, el receptor va a tener cambios. Estos cambios se van a expresar en el dominio citoplasmático. En el dominio citoplasmático se activan enzimas, sinasas, quinasas, los cuales fosforilan proteínas. Y estas proteínas fosforiladas pueden fosforilar otras proteínas, lo que es conocida como cascada. Esta cascada va a terminar cuando se fosforila un factor de transcripción, que también es una proteína. Y cuando se activa este factor de transcripción, lo que hace es ir al núcleo y expresar genes. Es lo único, es el formato base que quiero que entiendan. Y como me dicen en el chat, está todo claro. Y bueno, en caso de preguntas, igual me la hacen, ¿no? Entonces, esto es lo principal. Pero como nuestro cuerpo y nuestras células y las vías moleculares son tan complejas, van a haber diferentes vías de señalización o variaciones de esta cascada de fosforilaciones que vamos a ver a continuación, que van a ser las principales. A ver, entonces, pasando a la siguiente diapositiva. Ok, ahora sí. Pasando a la siguiente diapositiva, tenemos la vía Wingles o la vía WNT. Como quieran llamarlo, está perfecto, con tal que se acuerden las siglas. Entonces, como la base que teníamos anterior, siempre va a haber un ligando, una proteína y un receptor. En este caso, en esta vía Wingles, lo que se conoce es, un momento chicos, pero están llamando. Y ahora sí. Entonces, esta vía Wingles, al final, ¿cuál va a ser la proteína que se une al receptor? Va a ser la proteína Wingles o WNT, WNT, como lo quieran conocer. El receptor, el que está aquí, se va a llamar receptor Frieslet o en otras fuentes se llama Frieslet, como quieran llamarlo igual. Y este ejemplo de vía va a ser por una comunicación paracrina, como ya habíamos visto, en células que están cercanas a. Ese es su tipo de comunicación. Y bueno, como dato adicional que nos da el libro es, cuando se interrumpe o se altera, pueden surgir defectos del desarrollo, incluso cáncer. Ya. Entonces, la base es esto. ¿Qué proteína se une? La proteína WNT o Wingles, el receptor Frieslet y la comunicación paracrina. Ya. Hasta ahí, todo bien. Entonces, esta vía WNT va a tener tres subtipos de vía. Tenemos la vía canónica, la vía no canónica y la vía dependiente de calcio. Ya, yo sé que son varios términos, pero simplemente céntrese en la explicación del proceso y luego ya se van a acordar por sí solos. Entonces, ¿por qué se le conoce como vía canónica? Porque esta es la vía principal. Entonces, la vía canónica, o también se conoce como WNT/beta-catenina. Entonces, el objetivo de esta vía va a ser siempre defender la beta-catenina. Y ustedes se preguntarán, ¿de qué sirve la beta-catenina? Ya lo vamos a ver a continuación. Pero solo acuérdense, la vía canónica es para defender la beta-catenina. Está de diferente color. Ya. Entonces, ¿cómo defiende esta proteína WNT a la beta-catenina? Entonces, para explicarles esto, primero les tengo que hablar de este complejo. Este complejo, como pueden ver aquí, lo pueden conocer por sus siglas, GSK3 beta, CK1 y axina. Pero al final este complejo, como dicen complejo, van a estar juntos estas moléculas. Y este complejo lo que se encarga es de la ubiquitinación y la degradación. Ya, pero ¿qué es esto? Ya, la ubiquitinación es darle una etiqueta a la beta-catenina. O sea, cuando tú le pones la etiqueta que va a ser de ubiquitina,
Es como decir, esta proteína va a ser degradada y va a ser destruida. Y entonces, como la función principal de esta vía es defender la beta-catenina, tenemos que evitar ese proceso de ponerle esta etiqueta a la beta-catenina para que sea degradada. Entonces, qué hace esta proteína WNT? Lo que hace es unirse al receptor, eh, bueno, lo obvio, se une al receptor, y una vez que se une al receptor, eh, va a ser un cambio conformacional en el receptor, lo cual esto hace de que este complejo se desensamble, o sea, no se unan y no sigan como complejo. Entonces, si este complejo no existe, no va a existir este proceso de ubiquitinación, lo cual va a evitar que la beta-catenina tenga esta etiqueta y sea destruida. Y por ejemplo, acá dice la función de este complejo es destruir la beta-catenina. ¿Y cómo le defiendes? No dejando que este complejo se forme. Entonces, el WNT al final desensambla el mismo complejo. Y al final, la beta-catenina, al no ser destruida, al final va a ingresar al núcleo. Y esta beta-catenina es un cofactor de transcripción, pero en sí ayuda en la transcripción de ciertos genes. O sea, se une a otros factores de transcripción y va a ayudar a la expresión de genes. Y al final, sus funciones van a ser principalmente de esta vía: diferenciación del endometrio, activa el blastocisto, desarrollo de la placenta, implantación del embrión. Estas son las funciones que nos cita el libro, ¿no? Y, y bueno, estas son las funciones que van a quedar y al final van a tener la diapositiva, lo pueden repasar, pero lo que quiero que se quede es el mismo proceso en el cual, de nuevo, la proteína WNT se une al receptor. Al final, cuando se une, no deja que este complejo se forme, sino lo separa. Y como se separa, la beta-catenina sigue sin destruirse, sin degradarse. Y al final, esta beta-catenina se entra al núcleo y ayuda a la transcripción de ciertos genes, mediante la unión de otros factores de transcripción, pero eso no tienen que tomar en cuenta. Lo único que tienen que tomar en cuenta es lo que está en el gráfico, ¿no? Estas son sus funciones. Y bueno, eso es lo principal. Si tienen alguna duda normal, lo escriben por chat, pero bueno, me estoy explicando dos veces como para que se entienda, ¿no? Ya. Entonces había dicho que hay tres vías: vía canónica, vía no canónica y la vía dependiente de calcio. Ya. Ahora vamos por la vía no canónica. La vía no canónica, o también conocida como WNT Johnsinasa. Esta Johnsinasa también se conoce como proteína JNK, en este caso. Y bueno, ¿cuál va a ser el proceso en el cual se da esta? Primero, de nuevo, WNT se une al receptor. Este receptor hace que se active el DSH y junto DAN1 forma el RO. Y el RO al final va a activar a la ion sinasa. O sea, al final de todo el gráfico, el objetivo es activar a la ion sinasa. Y esta ion sinasa al final va a entrar al núcleo, disculpen, va a entrar al núcleo y se va a conocer como 6-ion, pero también lo conocen como ion sinasa 1 y ion sinasa 2, los cuales va a tener diferentes efectos dentro del núcleo, ¿no? Y aquí van a estar sus funciones: desarrollo del tubo neural, eh, diferenciación de células TH2, activar a los linfocitos, apoptosis de estimocitos y respuesta celular a la insulina. De nuevo, estas son las funciones que cita el libro, pero lo que quiero que entiendan es el proceso. De nuevo, unión ligando-receptor, activa, activa el DSH, junto a DAN1 forma al RO, que va a activar a la ioncinasa o JNK, y esta JNK va a ingresar al núcleo y va a efectuar las diferentes funciones que tiene programado. Al final entra el núcleo para expresar genéticamente estas funciones, ¿no? Y bueno, esta es la vía no canónica. Y por último tenemos la vía dependiente de calcio, que también se conoce como WNT, bueno, slash y calcio. Y de nuevo el proceso que tanto repito, pero que quiero que se quede. El ligando se va a unir al receptor y, y mediante el DSH va a activar a lo que viene el PLC, o también conocido como fosfolipasa C. Luego pueden buscar el nombre si quieren para que quede, pero si quieren la nota, pero es ya. Es PLC o fosfolipasa C. ¿Y qué función tiene este PLC? Al final, este PLC va a liberar calcio. ¿De dónde? Del retículo endoplasmático liso. Pero ¿para qué liberamos este calcio?
Este calcio va a activar a lo que estoy señalando ahorita, que se conoce como sinasa C dependiente de calmodulina, o por sus siglas, el CAMKII, que como lo quiere conocer, y también puede activar a la sinasa similar a NEMO o NLK. Y al final, esto va a ingresar al núcleo. ¿Y cuál va a ser la función de todas estas moléculas? Va a inhibir la función de la beta-catenina. ¿Esto qué quiere decir? De la beta-catenina, de la vía clásica que conocemos. Esta es como su antagonista, podríamos decirlo. La vía dependiente de calcio, ¿cuál es la función? Inhibir la función de la beta-catenina. Esto todo es por regulación, en este caso, y esto va a ser dependiente a calcio. ¿Por qué dependiente a calcio? Porque al final la fosfolipasa C o PLC va a liberar calcio de retículo endoplasmático liso, va a activar moléculas que ingresan al núcleo e inhiben la función de la beta-catenina. Y otras funciones que tiene es la polaridad dorsoventral y los movimientos de gastrulación. Entonces, si entendieron estas tres vías de la vía Wingles, está perfecto, ya que es la más compleja, es la que tiene tres. Las demás son solo una. No sé, si tienen alguna duda, de nuevo lo pueden escribir, pero estoy tratando de explicarlo así dos veces como para que se entienda, ¿no? Al final, lo tedioso de estas vías de señalización son tantas siglas o tantos nombres que tienen, pero una vez que sepan el proceso, al final como más o menos se van a acordar, ¿no? O viendo el subtítulo, John Sinasa, John Sinasa 1, John Sinasa 2, y más o menos se acuerdan. O dependiente de calcio, libera calcio y que hacía inhibe la función de la beta-catenina. Y bueno, es este repaso y práctico. A ver. Claro, ya. Me piden repetir la vía no canónica. Gracias, más bien por la pregunta. Ya, sí, un ratito. Ya, primero la primera pregunta. Explicar de nuevo la vía no canónica. Entonces, la vía no canónica, o también conocida como WNT John Sinasa, esta John Sinasa también se conoce como JNK. Cualquiera de los dos está perfecto, chicos. Ya, por temas didácticos, yo le voy a nombrar solo JNK. De nuevo, la proteína Wingles se une al receptor. Este DSH va a estar unido al receptor y lo que va a hacer es que este DSH junto a DAM van a como que formar, activar a Rho, que es otra molécula. Este, ya chicos, si pueden borrar ese rayado está perfecto. Ya voy a seguir. Este DSH y DAM van a activar a Rho y este Rho va a activar a la Johnsinasa o GTNK. Y esta JNK va a entrar a la célula como Sejun se conoce, o también lo ponen como Johnsinasa 1 o Johnsinasa 2, como pueden ver aquí, ¿no? Johnsinasa 1 y Johnsinasa 2 tienen diferentes efectos para la célula, como pueden ver aquí. Johnsinasa 1 causa todos estos efectos y la Johnsinasa 2, a la par con Johnsinasa 1, hace el desarrollo del tubo neural. Lo que quiero que entiendan de esta vía no canónica, o sea, no canónica porque no es la principal, es que lo único que hace es que mediante la activación del receptor va a activar a la proteína Johnsinasa y esta Johnsinasa va a causar estos efectos, nada más. Y como intermediario está la activación de las moléculas Rho, DAM, RAC, pero de por sí, bueno, solo es aprenderse las siglas, nada más. A ver, la pregunta general, ¿cómo es lo de DSH y Rho y cuál era Johnsinasa? Yo. Bueno, DSH va a estar unido al receptor y junto a DAM1 van a activar, formar a Rho. Y este Rho de nuevo va a activar a la ioncinasa. Y hay otra vía en la cual un RAC también activa la ioncinasa. Al final, todos llegan activando la ioncinasa y perdón, este ingresa al núcleo y va a causar estos efectos que pueden ver aquí, como ejemplo, ¿no? Em, Tal vez hay un poco de complejidad por las siglas, pero traten de acordarse el proceso nada más. Que estos lo conocen como activación o incluso he visto que dicen que junto a DSH y DAN es como si formara Rho, pero más he visto activación. Así que recuérdense esto nada más. Que estas moléculas activan a la ioncinasa y causan estos efectos. Ya, ahora sí. ¿Alguna pregunta, chicos? Normal si lo hacen en el global o privado. Gracias. Ya, perfecto. Ya está bien. Si se les complica un poco ahorita,
todo bien porque también son varias siglas, así que es poco didáctico hablar de cada sigla, pero como que trataré de darle el nombre general y las siglas, para los que quieran, ¿no? Igual pueden repasar la grabación, el video, etcétera. Gracias, ok. Ya, ¿qué hice? Ah, de nuevo la vía dependiente de calcio. Ya está, chicos. Perfecto. Ya. Entonces, tenemos una tercera vía. Ah, ya, sí, chicos. O sea, voy a decir algunas siglas en general. No sé si puedo decir todas por temas de tiempo, porque sí tienen nombres complejos. Pero en todo caso, ustedes ponen las siglas DCH, PLC y les sale el nombre tal cual esté buscando. O sea, yo igual los voy a tratar de decir en la explicación, pero por temas didácticos igual se me van a pasar algunos. Ok, una compañera nos está preguntando que expliquemos nuevamente la vía dependiente de calcio. Ok, repito. Eh, Solo recuérdense de que la vía dependiente de calcio, ¿por qué es dependiente de calcio? Porque libera calcio. También se conoce como WNT calcio. De nuevo, el ligando se une al receptor. Y este receptor, mediante el DSH, va a activar a la fosfolipasa C. Esta fosfolipasa C tiene como función liberar calcio del retículo endoplasmático liso. Y este calcio que se libera aquí, dentro del citoplasma, va a activar a esta molécula que se llama sinasa C dependiente de calmodulina o estas siglas. O también tiene la opción de activar a sinasa similar a NEMO o NLK, cualquiera de las dos. ¿Para qué las activa? Para que éstas ingresen al núcleo y la función principal de esta vía es inhibir la función de la betacatenina. La betacatenina es la vía principal que vimos aquí. Aquí ya pueden ver sus funciones, pero básicamente es eso. Y como otras funciones como polaridad dorsoventral y movimientos de gastrulación. Al final la conocen por liberación de calcio y acuérdense que es, bueno, yo la conozco como antagonista de la vía canónica o la vía principal. Y bueno, por este proceso la pueden conocer, ¿no? Y ahora sí, si, si respondí tu duda, me avisas por favor. Ya, voy a seguir, chicos. Ya, ahora tenemos la vía Sonic, ok. Ahora tenemos la vía Sonic Hedgehog o SHH. Eh, ya lo voy a decir con las siglas, ¿ya? Para que no se mareen. Lo que quiero que quede aquí, siempre voy a hacer hincapié en las proteínas y el receptor. Es lo que va a iniciar todo. Entonces, la proteína va a ser o el ligando va a ser SHH, que va a unirse al receptor que se llama PACHET1. Y es un ejemplo de comunicación paraclínica, ¿no? Esta vía tiene un papel importante en lo que viene a ser proliferación celular y la morfogénesis. Estas funciones se lo aprenden luego, normal, pero quiero que presten atención aquí. Entonces, esta proteína que ven de triangulito, el SHH, se va a unir al receptor PACHET1. Entonces, el primer paso ya está hecho. Unión de SHH a PACHET1. Una vez de que están unidas, este receptor se va a ensamblar a esto que estoy señalando de verde, que se va a conocer como SMO. Entonces, va a haber una unión de SMO y PACHET1. Entonces van a ser tres cosas unidas. La proteína SHH, el receptor PACHET1 y acá esta molécula SMO. Entonces van a ser unión de tres. Es como, se podría decir como si fueran un complejo. ¿Y para qué se va a formar este complejo? Estos van a dar paso a esta parte de aquí, el tercer paso, que es la activación de SU, FU y PKA. El que está como SU, entre paréntesis FU, es supresor de fusión, o bueno, en inglés está supresor of fusion o supresor de fusión. FU es de fusión y PKA es proteína sinasa A. Eh, bueno, lo vuelvo a repetir, ¿no? SU, entre paréntesis FU, supresor de fusión. Esto, fusión. Y PKA es proteína sinasa A, si lo quieren anotar. Yo normalmente me lo aprendo en siglos.
Entonces, este complejo de aquí, de proteína, receptor, SMO, van a activar estas moléculas. ¿Y qué va a pasar? Que mediante el pKa se va a activar a la molécula GLI. Esta va a ser fosforilada. ¿Qué quiere decir? Que le va a añadir un grupo fosfato, que es el cuarto paso. Está anotado, chicos, así que no se preocupen. Entonces, una vez de que le da el grupo fosfato, esto evita que la molécula GLI pueda ser degradada. Porque normalmente, ¿dónde se degradan moléculas, proteínas? Así, en el protosoma. Pero acá dice, el protosoma no puede destruir GLI fosforilados. O sea, cuando este GLI se le añade este grupo fosfato, ya no puede ser destruido. Si no, continúa vivo. Y este GLI, como continúa, por así decirlo, vivo, sin degradarse, va a ingresar al núcleo, como pueden ver en la imagen. Y una vez que ingrese al núcleo, lo que va a hacer es que se exprese, va a haber una expresión génica, ¿no? Y van a ser las funciones estas la que va a causar proliferación celular, morfogénesis, regular la población de neuronas, regular tamaño de extremidades axiales y regular tamaño de órganos. Bueno, más me acuerdo por esto, el libro hace mucho hincapié en esto, papel importante en la proliferación celular y morfogénesis, y solito se van a acordar de lo demás. Bueno, repito, primero se une una proteína SHH, se une al receptor PATCHET1, y esta unión va a hacer que se ensamble el SMO. Y entonces este complejo de receptor, proteína, SMO, va a hacer que se activen estas moléculas, el SU, FU y pKa. Al final, el pKa va a fosforilar o darle un grupo fosfato a GLI. Y como le da un grupo fosfato, no puede ser degradado. Va a ingresar al núcleo y va a causar los siguientes efectos. Y entonces, si el SHH evita que se degrade el GLI, si no se une nunca esta proteína, al final el GLI va a tomar el camino de ir al proteosoma y ser destruido y ser degradado, ¿no? Y bueno, al final esta es la aplicación de esta vía. Es más simple que la anterior. Lo único complejo sería que se acuerden los nombres nomás. Pero como están anotados, luego lo repasan con calma y ya. Lo que quiero que se acuerden es el proceso como tal. Y bueno, solitos se van a acordar los nombres luego. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? ¿O todo bien para pasar? Y ya, asumiré que todo bien. Entonces pasamos a la siguiente. Todo claro. Ya va. Ya, pasamos a las siguientes. Esto se conoce como vía factor de crecimiento transformante beta y BMP, que ya este es un poquito más complejo porque incluye dos receptores, pero igual acá lo tengo anotado. Así que vamos con calma. Primero, proteína TGF beta, aquí la pueden ver, y receptor TGF-PR2, como pueden ver aquí. Y este es un ejemplo de comunicación paracrina, autocrina, endocrina. Ya, hasta ahí vamos bien. Proteína, receptor. Y de nuevo, proteína, BMP. Receptor, BMP, R2. Al final se le agrega un R2 a cada receptor, así que por eso lo pueden recordar. Y comunicación, de nuevo, paracrina, autocrina, endocrina. Eh, Cuando la parte de abajo, inhibir al inhibidor, ¿a qué se refiere? Ah, ya, ya. A ver, termino esta explicación y regreso, chicos, yo. Antes que nos perdamos. Ya. Una vez que tenemos aquí los ligandos que se unen al receptor, que ya saben sus nombres, TGF, ya. Esta molécula TGF beta, ¿cómo se va a llamar su receptor? Simplemente le agregamos TGF beta R2. Y de nuevo, BMP se le agrega R2 a su receptor. Ya. De alguna manera, se pueden acordar aquí. Y lo que hace esta unión de este ligando con el receptor va a hacer que se active estas moléculas llamadas SMAD. SMAD 2 y 3. En cambio aquí, cuando el BMP se une a su receptor respectivo, van a activar a la molécula SMAD 1, 5 y 8. Y al final,
estas moléculas se van a unir junto al SMAD4 porque el SMAD4 es la célula efectora. Se necesitan ambas para unirse al SMAD4 para que sea la célula efectora que entra al núcleo. Entonces, algo que notaron aquí es que sus respectivos SMAD se unen al SMAD4. Tanto SMAD2, 3, SMAD1, 5, 8, por su parte, se requiere ser activadas las dos para que se unan al SMAD4 y esta SMAD4 se active y como es la proteína efectora, ¿qué hace la proteína efectora al final? Va a ingresar al núcleo. Entonces, todo este complejo, esta unión, se va a dirigir hacia el núcleo y el complejo promueve o inhibe la transcripción, dependiendo qué se requiere. Y al final, las funciones que tienen son las siguientes. Tanto embriogénesis cardíaca o BMP se conoce bastante por formación de hueso y cartílago, ya deben haberlo escuchado. Especificación de ectodermo, epidermo, cresta neural en fenotipos nerviosos y inhibe la miogénesis en el esclerotomo y miotomo de las somitas. Entonces, esto simplemente incluye dos receptores, TGF-B, beta, su receptor TGF-beta R2 y la molécula BMP, al final su receptor BMP-R2. Al final activan a SMAD 2, 3, 1, 5, 8. Esto sí, traten de recordarlo. Probablemente les pregunten. Se unen a la proteína efectora que es el SMAD4 y todo este complejo, como señalo acá, entra al núcleo y va a efectuar las siguientes funciones, ¿no? Que estamos describiendo aquí. Ya. Entonces, esta es la explicación de esta vía de factor de crecimiento transformante beta y BMP. Entonces, teníamos una pregunta de la anterior vía que decía inhibir al inhibidor. ¿A qué se refiere? Ya. Bueno, más lo notado porque cuando se une el SHH, se le agrega un grupo fosfato GLI y al final evita que, que sea destruido, ¿no? O sea, básicamente destruyendo este GLI, haces de que no se exprese este gen, ¿no? Y se le podría conocer como eh, inhibición de la expresión. Entonces, ay, perdón, me llegó una pregunta. Y ahora sí, perdón. Ya vuelvo. Chicos, disculpen, vuelvo a repetir. O sea, cuando se une esta proteína, hace que se le agregue un grupo fosfato y esto evita que se destruya y se pueda expresar, ¿no? Porque normalmente el protosoma está esperando para destruir al GLI. O sea, ¿qué pasa cuando un gen no se expresa? Es como si estuviera inhibiéndose, ¿no? Y cuando evitamos que se inhiba, por eso lo ponía como inhibir al inhibidor, ¿no? Porque la inhibición de por sí sería la destrucción. Pero si evitamos la destrucción, es como que inhibimos la inhibición. Es un juego de palabras, pero básicamente lo pueden recordar por esto, ¿no? Ya, esa era la explicación. Y me hacían otra pregunta por privado que dice, es una misma vía, pero que tiene dos duplas de proteína y receptor, ¿no? Eso sería una diferencia con las anteriores. Claro, esta es una misma vía. Claro, el artículo lo pone como una misma vía, en este caso, porque tanto SMAT 2, 3 y SMAT 1, 5, 8 se unen más SMAT 4 e ingresa al núcleo, ¿no? Y eso sería una diferencia con las anteriores clave, como para que se resalte, ¿no? Lo puedo recordar. Al final el receptor tiene nombre deducible y así lo pueden sacar. O sea, respondiendo a tu pregunta, sí, estaría correcto lo que estás diciendo. Ok. Eh, ya, chicos, aquí tenemos más vías. No se cansan de las vías. Son varias siglas, pero yo estoy muy seguro y confío que se van a acordar de todo. Ya. Tenemos la vía de receptores, tirosina, sinasa, en este caso. Entonces, generalidades, como su nombre lo dice, el receptor se llama tirosina sinasa. Pero algo distinto, a comparación de las anteriores vías, es que no hay un solo tipo de ligando. Van a haber cuatro ligandos. Y vamos a elegir. Es como, cada ligando es como si fuera una llave. Y cada llave es como si activara diferentes. Es como si abriera la misma puerta, pero activara diferentes tipos de luces, ¿no? Por ejemplo, si unimos este ligando, el PDGF es el factor de crecimiento derivado de plaquetas. Bueno, básicamente ese es su nombre.
y más o menos se deduce cuál es su función en base a su nombre, ¿no? En cambio, tenemos al ligando EGF, que es el factor de crecimiento epidérmico. Luego tenemos al BEGF, que es el factor de crecimiento vascular endotelial. Y por último, el FGF, que es el factor de crecimiento fibroblástico, ¿no? Que básicamente, bueno, se deducen sus funciones mediante el nombre que tienen. Al final, estas siglas están en inglés, pero básicamente acá se traducen y lo pueden acordar. Esta P está resaltada para que se acuerden que factor de crecimiento derivado de plaquetas. Factor de crecimiento epidérmico, resalto la E. Crecimiento vascular endoteliar, resalto la V y la E. Y factor de crecimiento fibroblástico, resalto la F, para que recuerden. Entonces, dependiendo de lo que se requiera, el ligando se va a unir al receptor, que va a ser el primer paso. Entonces, este receptor se autofosforila y dentro de la célula van a haber dos distintas vías. Si seguimos la vía de la izquierda, que es la PI3K, va a activar a la molécula AKT, que estos van a tener efectos apoptóticos, disculpen, que va a evitar que la célula muera, ¿no? O se destruya. En cambio, la vía de la derecha, que es PLC-Y, al final va a activar a la molécula PKC, que va a hacer que se produzca organización del citoesqueleto y migración. Entonces, dentro de esta vía va a haber dos vías distintas dentro de cada célula, pero al final lo que se requiera va a ser en función al ligando que se une. Estos ligandos lo van a ver bastante más adelante. Y bueno, como funciones generales de esta vía es la expresión del gen como tal, metabolismo, homeostasis celular, tisular, regulación, migración, proliferación celular y supervivencia en este caso. De aquí les pueden preguntar, ¿qué es este ligando o qué función tiene? Y ya, vascularización, cicatrización, etcétera, lo que se requiera, ¿no? Según los nombres que ven aquí. Esta vía es más simple incluso, pero bueno, básicamente la pueden recordar. Por tirosina sinasa, es la que tiene bastantes ligandos porque es la más sonada, y ya, estas son sus funciones. Y dentro de la célula hay dos distintas vías que tienen efectos antiapoptóticos y organización citoesqueleto y migración. Y ahora sí. Chicos, si tienen alguna duda, normal, te pueden seguir escribiendo. Más bien agradezco si tienen dudas, porque normal se escriben en público o privado y las respondo. Y ya, ahora sí, me parece que esta es la última vía, que es la vía con el receptor Notch. Que de nuevo, ¿cuál es el ligando? El ligando se conoce como delta, principalmente, lo voy a llamar delta. El receptor es el receptor Notch, en este caso. Y la comunicación, a diferencia de las anteriores, que era full paracrina, etcétera, esta es juxtacrina. ¿Esto qué quiere decir? Va a ser una comunicación celular que sea entre dos células que estén pegadas. Y como pueden ver aquí, a diferencia de las anteriores, aquí traje la célula ya dibujada. ¿Y cómo se va a unir al receptor? La misma célula va a llegar y va a hacer que el ligando delta, que está unida a su membrana, se una al receptor que también está unida a la membrana de esta célula. O sea, al final estas son dos células que tienen tanto receptor de membrana y su ligando de membrana. Y al final estas células se van a juntar y se van a unir y van a ser unión al receptor. Ligando delta, receptor notch. Hasta ahí quiero que entiendan. Entonces, una vez que se une el receptor este ligando, el cambio conformacional de este receptor va a hacer que sufra un recorte en este caso. Al final, esta proteína Notch, como pueden ver aquí, está dibujado con tijera, va a sufrir un recorte y esta misma proteína Notch se va a desplazar el núcleo. Y dentro del núcleo va a ejercer su función de expresar el gen, en este caso, y aquí van a ver sus funciones, ¿no? Va a ser expresión del gen, este, nodal, simetría derecha-izquierda, mantenimiento del linaje, proliferación y diferenciación, apoptosis y especificación de destino. Pero más que esto, quiero que recuerden, y también las fuentes hacen bastante hincapié, que es mucho diferenciación y mantenimiento del linaje celular, como para que haya una diferenciación celular. Acuérdense mucho de la palabra linaje para esta vía. Y bueno.
Eso sería esta vía que es mucho más simple. Vuelvo a repetir. Llega una célula que tiene una proteína que está unida a su membrana. Acá dibujé la célula y está unida a su membrana, este ligando proteína. Esto se va a unir al receptor que también está unido a la membrana. ¿Por qué hago hincapié en la membrana? Porque quiero que recuerden que es una comunicación yuxtacrina, que dos células que están juntas de por sí. Al final, esta unión va a hacer que este receptor o esta proteína sufra un recorte. Entonces, este pedazo de proteína Notch al final se va a dirigir al núcleo y va a hacer que haya una expresión génica y al final va a causar estas diferentes funciones, ¿no? Pero lo principal aquí es el mantenimiento del linaje, que de nuevo repito, que hacen bastante hincapié en el libro, que es diferenciación celular y mantenimiento del linaje de estas. Ya, y quiero que recuerden esto bastante, porque sí, lo repetían bastante, me parece raro. Probablemente sea pregunta de examen, y si no, ya, al menos ya lo tienen como dato, ¿no? Y bueno, esta es la única vía que es comunicación yuxtacrina, de las principales, en este caso. Ya, tenemos dos preguntas. ¿Qué es un ligando? Ah, ya. Un ligando es toda molécula o proteína que se une al receptor. Cualquier cosa que se une al receptor se le conoce como ligando. Esa es su definición. ¿Qué tipo de comunicación tiene la tirosina sinasa? Yo lo había puesto, creo. Ah, no le puse. Es paracrine. Ya. ¿Hasta ahí todo bien, chicos? Disculpa. Ah, y en privado tengo una pregunta, creo. ¿Qué dice? Luis había, pero... Ah, no, no, no es pregunta. Ah, ya, tenemos otra pregunta en el general. Disculpen, chicos, no está. ¿Quién corta la proteína Notch? Ah, bueno. Era, era una metaloproteasa en este caso, que no lo había puesto porque como que de por sí participan diferentes moléculas en este recorte de la proteína Notch. Pero, pero es un complejo de por sí, que es creo que era Y beta. Si lo pueden buscar luego, si no, disculpen, chicos, que me parece que es la secretasa. O de por sí sufre una escisión. A ver, secretasa. Sí, era Y secretesa, si no me equivoco, chicos. Lo pueden buscar de por sí. Pero de por sí no lo coloqué porque participan muchas más moléculas, las cuales no vi que les preguntaban y por eso no lo coloqué. Pero lo que principal es que tengan a la proteína Notch que sufre un recorte y esta misma efectúa su acción dentro del núcleo. Adam creo que llama. Ajá, sí, correcto. Gracias, Andy. Acá tengo otra pregunta. ¿Existe el nombre de la vía para receptores o solo se les llama para los receptores? No, se le conoce, o sea, puse como título receptor tirosina sinasa, pero en el libro está como de la tirosina sinasa. Igual, lo sacan por el receptor, ¿no? Tienen el mismo nombre. Por ejemplo, en la anterior, que tiene, esta vía tiene el nombre de los ligandos o proteínas, igualito la vía Sonic Hedgehog por la proteína que se une, eso, ¿no? Acá tengo otra pregunta. ¿De qué libro se está basando? Ah, ya, del Arteaga principalmente. Porque del Lanyard, o sea, es muy corto la información que da, pero en el Arteaga está mucho más explicado, pero lo que estoy viendo es que sus clases, bueno, al menos guiándome del año pasado, no hacen tanta copia de tantas moléculas. Esto es lo fundamental, lo esencial, y ya si quieren ahondar, lo saqué del mismo Arteaga. Tienen la cuarta edición. A ver, puedo revisar de qué hicimos aquí, pero es que yo tengo mi Arteaga en físico, por eso. No.
no me sale ahorita la edición porque lo estoy viendo en computadora. Pero igual, si van al libro y revisan el capítulo, no sé, está bien explicado, bien explícito todo. Y bueno, es un libro que recomiendo. Y esta es la base, ¿no? Para entender principalmente. Y bueno, si no tienen dudas, chicos, al final acá hay una diapo resumen de lo que viene a ser tanto ligando, receptor y tipo de comunicación. Por ejemplo, aquí está ligando, Wingless, SHH, etcétera, sus receptores respectivos y la función resaltante que, bueno, de por sí tiene más funciones, pero estas son las principales que indica el libro, ¿no? Y el tipo de comunicación. Paracrina, paracrina. Esto es lo que me habían preguntado. Tirosina, sinasa, principalmente paracrina, pero también es autocrina, endocrina, como las demás, como las dos anteriores. Y la Notch es la única juxtacrina, por la cual deben recordar, ¿no? Y estas son las funciones principales y esto es con lo que pueden estudiar, repasar. Y si repasan eso, estudian, probablemente les pregunten eso y ya, lo pueden responder. Y bueno, si tienen alguna duda normal, me pueden ir diciendo mientras reviso si se me pasó algo que explicar. Mm. Allá, en el tipo de comunicación yuxtacrina había mencionado que hay tres tipos de formas en las cuales comunicarse entre células, ¿no? Aquí lo había anotado en pequeño, por eso no lo había visto. Pero, por ejemplo, en la primera vía es que una célula esté ubicada en la membrana y se une al receptor de otra célula, ¿no? Lo que estoy señalando aquí es la primera forma de comunicación yuxtacrina. La segunda es que un ligando secretado, o sea, ligando ya había dicho la definición, es todo que se una, toda molécula que se une a un receptor. Entonces, un ligando secretado hacia la matriz extracelular, que es lo que la separa, donde se deposita cada célula, interactúa con el receptor y ya envía la información. Y el tercer tipo de comunicación yuxtacrina sería las uniones comunicantes en este caso, que a través de esta unión se van pasando iones o moléculas que ocasionan cambios en la célula a la cual se está enviando la información, ¿no? Y van a causar cambios, fosforilación en la célula que se está enviando estos iones o moléculas. Eso era algo que me olvidé decir. Tengo una duda. ¿Diferencia entre la yuxtacrina tipo B? Ah, y la paracrina. Ah, ya. O sea, la diferencia es más que nada el cuánta distancia hay entre célula a célula, ¿no? Por ejemplo, esta comunicación yuxtacrina es entre toda célula que están juntas, literal, que están pegadas, que están adheridas. En cambio, la paracrina, en este caso, son células que no están adheridas, no están cercanas, no están juntas, sino están alejadas, pero no tan distantes. Y por eso lo pueden diferenciar principalmente. Y bueno, eso chicos, si no se acuerdan de algún nombre normal, pueden repasar cada proteína o receptor, porque desde estudiante le digo, no era fácil acordarse de cada una de ellas. Igual, si quieren aprenderse las moléculas por siglas en inglés o por su nombre o simplemente por las siglas, es libertad de cada uno, cómo lo quieren aprender. Y lo principal es la proteína, receptor y su función principal. Y ya, los procesos creo que sí, sí entendieron. O si tienen alguna duda, me lo pueden decir. Eso sería todo por la exposición. Sí, tengo otra duda. Ole, una consulta, harás repaso de práctico también. Ah, no sé. O sea, a mí me avisaron para hacer este repaso de esta clase. O sea, no me han avisado más. O en todo caso, que su delegado se comunique. Más bien, una disculpa si no respondo, chicos. Es que he tenido problemas con el celular o etcétera. Pero normal, pueden insistir. Igual, el delegado debe tener mi número. O en todo caso, me avisa y se lo paso. Ah, ok. Ah, chévere, Mari. Está bien, muchas gracias. Dale, chicos. Ya. Ah, ya, chicos. Y otra cosa. Espera que. Muchas gracias. Dale. Ya, quiero darle sus créditos a Omar Guerra, ya que bastante ayudó prácticamente todo con los gráficos, ¿no? Porque si abren el Arteaga pueden ver de que estos gráficos tienen 1000 moléculas más y es todo, bueno, un desorden. Así que quería darle créditos a Omar principalmente, ya que
parar la clase, si bien se nos avisó hoy, igual sí, videos del SEM, muchas gracias, sí, Omar, sí, eso. Y ya bueno, nada chicos, ahora sí. Buenas noches y gracias por su asistencia.